Hola, ánimo. Bueno, muy buenas tardes, gente de casa, gente del aula, que hoy solo tengo a 10 pobres víctimas aquí, pero ya llegará alguna más. Ya irá llegando alguna más. Espero que a estas alturas ya tengáis decidido a qué asignaturas y qué semana. Eso ya tiene que estar decidido, ¿no? Sí. ¿Qué asignaturas y a qué semana y que septiembre es una opción más? Sí. Eso tiene que estar decidido. Y lo segundo, que ya hemos tenido que empezar a mirar algo. Esta, sobre todo, ¿vale? Recordad, aprendizaje no es imposible, es cuestión de meter horas. No eres tonta, no es que no lo entiendas, no es que el libro es poco pedagógico y es cuestión de meter horas. Metiendo horas se saca, y si no se saca ahora, mayo, junio, se saca en septiembre, pero se saca, ¿vale? La UNED, el gran desafío es primero, si superas primero, la carrera ya la tienes. ¿Qué recomiendas para estudiar las prácticas? Porque las respuestas de la PEC son inmensas. Totalmente de acuerdo. En este caso concreto, en los últimos años con las PEC se han puesto creativos y en lugar de sacar preguntas de preguntas que os han hecho de las PEC, han sacado preguntas del vídeo en general. Con lo cual, el hacer la PEC, yo no me iría, para ir sobre tiro hecho, no me iría a mirar las respuestas, me iría a por lo menos leerme el artículo y verme el vídeo. Porque pueden sacar, ya te digo, si se ponen creativos, cualquier cosa. Entonces, a la hora de ir a preguntas muy concretas, lo que les gusta, si habéis visto exámenes de otros años, es ir a pregunta concreta, que es lo que se ve en este experimento. En el experimento del autismo, lo más llamativo fue la conclusión más tal, es decir, más que explicar procedimientos o lo que se hizo, a conclusiones. A conclusiones, qué es lo que se concluyó, qué fue lo que vieron, qué fue lo que demostraron, qué fue lo que, y lo más así, si no tienes tiempo para leerte las respuestas de la PE, que son bastante largas y extensas, al menos sí ver el vídeo y leer el artículo, para que por lo menos te suene cuando te hagan una pregunta que no sepas por dónde van los tiros, por de pronto. Hacer muchos exámenes, muchos exámenes, muchos exámenes, muchos exámenes, muchos exámenes, muchos exámenes, muchos exámenes y con reloj. O sea, en algún momento algún examen cronometrado tenéis que hacer. Las voluntarias no restan, no, esas son las únicas en las que os podéis arriesgar, porque las voluntarias no restan, las demás, ojo, pero ojo es, ojo, y el consejo es, como son solo 3 alternativas, si dudas entre 2, no respondéis nunca, porque os caéis con el tinglao fijo. Son solo 3 alternativas. ¿Qué significa cuando son 3? Que si dudas entre 2, tienes el 50% de posibilidades de acertar, pero el 50% también de fallar. Entonces, en aprendizaje es mejor ser conservadora que no arriesgarse. ¿Me entendéis, verdad? En otras, cuando son 4 alternativas y dudas entre 2, arriesgate. Pero si son solo 3 alternativas, aprendizaje es mejor ir sobre seguro. No esperéis que el Espíritu Santo se aparezca porque son solo 60 minutos. Con lo cual, o te lo sabes o no te lo sabes. Con lo cual, en la primera batida, tú bates, te quedas con las avanzas. Las que no te sabes bien, avanzas, le das una vuelta. Y si no te viene la inspiración, no contestas. No contestas. Es la única manera. Pero si no, te quedas con el tinglado y entonces te apareces con menos 25. ¿Qué no lo sacamos en junio? Never mind, septiembre. ¿Vale? Y lo más importante, con aprendizaje es que no hay un camino fácil. A no ser que seas muy bueno haciendo chuletas, no hay un camino fácil. O sea, aprendizaje es la única asignatura como tal en la cual sin sacrificio no hay victoria. No sé si me estáis entendiendo, ¿eh? Porque hay gente que me pregunta, ¿cuál es el camino fácil o dónde vas? Entonces, el único problema es, yo si tuviese que escoger de los temas, los dos últimos, el 6 y el 7, no los estudiaría, porque son los temas más largos y más farragosos, justamente con los que estamos ahora. Son muchos conceptos muy revueltos, muy largos, con lo cual, si tuviese que obviar el 6 y el 7, no los miraría. Problema, que de cada tema van a caer 2 o 3 preguntas fijo. O sea, no es que ellos digan, voy a preguntar 5 preguntas del tema 1, 2 del 7 y ninguna del 4. No, no, caen preguntas de todos los temas. Con lo cual, si no te miras bien el 6 y el 7, corres el riesgo de que esas preguntas no te las sepas. ¿Qué haría yo? Los 5 primeros temas me los leería bien y el 6 y el 7 por esquemas. De hecho, ya he subido esquemas o apuntes para no tener que leerte el libro, porque es que el libro no es muy pedagógico, ¿vale? Con lo cual, sin sacrificio no hay victoria, ¿vale? Así que meter horas, meter horas y meter horas. Y si no lo sacamos en mayo, junio, lo sacaremos en septiembre, ¿vale? Y los vídeos que te sirven en bucle. Si te cansas de oír el tono de voz que tengo este año, también están grabados los del año pasado. Entonces hay gente que va alternando los del año pasado con los de este año porque suelto chirigotas distintas y entonces, bueno, pues le coges otro punto, ¿vale? Tengo que acabar este tema sí o sí, como sea, ¿vale? Como sea, para la semana que viene y la próxima tutoría tengo que acabar como sea el siguiente tema. Recordad que el resto del mundo mundial de la UNED termina tutorías la semana que viene. Pero nosotros, como hemos empezado en Santander una semana más tarde, porque yo tuve que retrasarlo una semana, acabaremos la semana del 18-19.
¿vale? Con lo cual, la semana que viene y la siguiente acabo el tema 7. Y ahora, a cañón, acabo el tema 6. Hola, estamos en el tema 6 y el tema 6 era un tema en el que habían empezado a hablar de generalización y de discriminación. Cómo el pobre animal era capaz de generalizar estímulos y discriminar. El 18 da tiempo a hacer repaso, no me va a dar tiempo. Vamos, voy a ir justita. No obstante, aprovecho que lo has dicho. Cualquier duda, cualquier no entiendo, cualquier lo que sea, Carmen, un correo. Explícame, por favor, lo de la contingencia. Y si no soy capaz de explicártelo por correo, no te preocupes que me grabo en vídeo y si hace falta hacemos una videollamada. Pero no quiero que nadie se vaya con una duda al examen que yo pueda haber resuelto. Lo vuelvo a repetir, no nos va a dar tiempo a repasar porque quiero acabar el tema 7 y es un tema importante. Pero cualquiera que se ponga a estudiar y tiene una duda y no entiende el condicionamiento operante, me pone un correo y lo resuelvo. Si por correo no nos aclaramos, hacemos una videollamada, lo que haga falta. Pero tú te vas al examen, por lo menos con ese concepto claro. Que basta que tengas la duda para que eso no lo pregunten. Pero bueno, suele pasar, ley de Murphy, ¿no? Así que nos vamos allí, estábamos con la generalización y estábamos con la discriminación. Esa parte estudiatela, porque preguntan generalización y discriminación. Y ahora vamos con otra parte en la cual, como querían complicar más las cosas, lo que quieren hacer es un control condicional. Control condicional. ¿Qué era el control condicional? Era una línea experimental en la cual incorporo un nuevo estímulo a los estímulos que ya existían para ver si soy capaz de condicionar la respuesta. Añado un nuevo estímulo condicional neutro a los estímulos que ya existían para ver si hacen una asociación y son capaces de condicionar la respuesta. Y hay dos tipos de control condicional. La modulación, que es la que se da en el control clásico, Pavlov, y luego veremos la otra que se da en el condicionamiento operante. Vamos con modulación, concepto claro, te lo pones en rojo. ¿Qué es la modulación? Es el control condicional, buenas, que se da en el condicionamiento clásico, que también se llamaba modulación, establecimiento de la ocasión o facilitación, ¿vale? Porque se habían puesto creativos y te lo pueden preguntar de cualquier manera. En este caso concreto lo que hacen es poner un estímulo condicionado que no tenía nada que ver, precede a la famosa campana del perro de Pavlov. Cuando aparece esa luz y aparece la campana, está informando al animal de que va a haber comida. Si no aparece la luz, aunque aparezca la campana, no va a aparecer la comida. Modulación. Dicho de otra manera, si tras presentarse una luz, la aparición de un sonido va seguido de comida, pero en ausencia de la luz, el mismo sonido no va seguido de comida, la luz terminará modulando que el animal aprenda que cuando hay luz va a haber comida. Pero si no hay luz, aunque haya una campana, no va a haber comida. Es decir, en este segundo caso, cuando no hay luz, esa ausencia de luz va a actuar en el condicionamiento de extinción, porque informa al animal de que aunque haya una campana, no va a haber comida. El sonido en este caso es un mandado de la luz, ni pincha ni corta, exacto, por eso se le llama estímulo condicional. El animal aprende que la luz va a condicionar lo que viene después. El animal ha aprendido campana, comida, campana, comida, campana, comida y él va a salivar. Voy a introducir una nueva variante, la luz. Y de pronto el animal ve una luz, ve la campana, comida. Campana, luz, comida, pero de pronto la ausencia de luz, aparece la campana pero sin la luz y ya no hay comida. Va a haber una extinción. Entonces lo que tiene que aprender el animal es que la luz ahora está condicionando la aparición o no de comida. Y a eso se le llama modulación. La luz actúa como un modulador. ¿Por qué les da por investigar esto? Pues mira, porque se tiene que ganar el pan. Y tú te lo tienes que aprender, ¿vale? Para aprobar el examen. Nos vamos ahora con la siguiente, estas que vienen tal cual, que son las características de la modulación. En este caso yo el tema 7, en lugar de estudiarle por el libro, le estudiaría por el PowerPoint. Porque vas muy más a derecho con el PowerPoint, vas mucho más a derecho y además ahora es cuando te voy a decir, tienes que leer esto y esto porque es que el tema es muy largo. Entonces, te habla de una serie de propiedades de los moduladores que vienen tal cual en el libro y están sintetizados aquí. No desencadenan por sí mismos respuestas excitatorias ni inhibitorias. No se puede realizar un condicionamiento de segundo orden con un modulador. Estas propiedades te las tienes que memorizar porque las preguntan. Y las preguntan tal cual, con lo cual yo me las memorizaría. Vamos ahora con el condicionamiento operante. Esto mismo, pero en el condicionamiento operante, donde ahora se le llama discriminación condicional.
a todo lo que es control condicional. En el condicionamiento operante te tienes que memorizar que se le llama discriminación condicional. Y es lo mismo, un estímulo condicional, que es una luz, la voy a incorporar a lo que era el estímulo discriminante, la respuesta, apretar la palanca y el obtener comida. Recordemos, en el condicionamiento operante, de pronto el animal escuchaba un sonido que le indicaba que si apretaba la palanca iba a obtener comida. Pero si no hay sonido, por mucho que apriete la palanca, no va a obtener comida. ¿Qué hacemos con la discriminación condicional? A ese estímulo discriminativo que indicaba al animal que si apretaba la palanca aparecía comida, le voy a añadir anteriormente otro estímulo condicional que no tiene nada que ver, que es el que va a permitir al animal predecir que cuando aparece ese primer estímulo condicional, aparece el segundo estímulo discriminativo, pulso la palanca, obtengo la comida, pero que con ese primer estímulo condicional, aunque aparezca el segundo estímulo condicional, en ausencia del primero, no hay comida. Lo convierte en delta, es decir, en ausencia, acordaros, estímulo delta es el que me predice que no va a haber comida por mucho que pulse la palanca. Entonces, ¿yo cómo me le aprendería? Me aprendería esto. Discriminaciones condicionales se definen como aquellas situaciones de control operante en las que la función de estímulos discriminativos, positivos o negativos, dependen de la presencia de otro evento. A ese otro se le va a llamar estímulo y me aprendería esto. La contingencia operante pasa de 3, que antes eran el estímulo discriminativo o estímulo delta, que era el que predecía la respuesta del animal y la consecuencia, ahora hay 4. Porque antes del estímulo discriminativo aparece uno que se llama F, estímulo condicional. ¿Te lo aprendes así? Y luego te viene un rollo en el libro, donde empieza estímulo condicionado 1 seguido de estímulo discriminativo 1 seguido de respuesta seguido de consecuencia barra. Estímulo condicionado 1 seguido de estímulo discriminativo 1, no sé si lo veis, no respuesta no tal. Esto es un rollo y es difícil de entender, aquí no pierdas el tiempo. Son ejemplos que te da. Son ejemplos que te da. Si tienes tiempo, te lo aprendes, pero no lo vas a tener. Con lo cual, esta parte yo haría... Y lo que tengo que enterarme es que en el condicionamiento operante hay un estímulo condicionado previo que no tiene nada que ver, que me va a informar de que cuando aparezca el estímulo discriminativo va a haber consecuencia. Y en este ejemplito me lo aprendo. Imaginad que tenemos 2 estímulos condicionales, el tono 1 y el tono 2, con 2 estímulos discriminativos, luz roja, luz verde. La respuesta del animal es picotear y la consecuencia es que se presente comida. Y a continuación me aparecen diferentes variedades experimentales. Por ejemplo, tono 1, luz verde, si el animal picotea obtiene comida. Tono 1, luz roja, si la luz roja, por lo que sea, no predice la comida, no predice la comida. Tono 2, con la luz verde, igual no predice comida, y tono 2, con luz verde, predice comida. Lo que quiero sí es que el animal, la conclusión que quiero que te lleves es que son diferentes condiciones experimentales que diseña el investigador y que tú vas a aprender que hay un estímulo condicionado previo a la luz roja y a la luz verde, que se llama tono 1 y tono 2, que te van a permitir predecir si va a haber consecuencia o no. Es incorporar uno más. No acabo de entender el ejemplo. No, si es que es difícil de entender. La muestra, es que es complicado, porque ellos lo que dicen es, tengo un estímulo discriminativo, la luz roja y la luz verde, estímulos discriminativos. Uno de ellos puede ser la luz verde, que actúa como estímulo discriminativo, informándote de que si picoteas va a haber comida. Pero la luz roja puede actuar como estímulo delta, te informo de que aunque picotees no va a haber comida. Ese le tenemos claro, eso es un condicionamiento operante clásico, normal. Pues a eso lo quiero rizar un poco el rizo. Y le voy a incorporar unos tonos, pero la luz verde pone que no sé. Lo sé, pero es para que lo entendáis. Por eso digo que si te vas al ejemplo, cuesta entenderlo, porque empieza tono 2 luz roja R no C, pero el tono 2 con la luz roja no RC, pero tiene consecuencia. Tú imagínate que tienes un condicionamiento operante en el cual la luz roja actúa como estímulo discriminativo y la luz verde también, pero puede ser que prediga comida o no comida. En este caso, cuando hay luz roja predice comida, pero hay otras veces que la luz roja no predice. ¿Cuándo va asociada el tono 1? El tono 1 y el tono 2 actúan como estímulos que condicionan lo que va a venir a continuación.
Es decir, le damos un giro y el animal tiene que aprender que cuando el tono 1 predice a la luz roja, si picoteo voy a tener comida. Pero que hay veces que el tono 1 predice a la luz roja, si el animal no pulsa no va a haber comida. Pero hay veces que el tono 1 predice a la luz verde, en la cual hay picoteo, pero no va a haber consecuencia. Pero a veces el tono 1 predice a la luz verde, no hay respuesta, pero sí hay comida. Por eso es el cacao. Entonces, si tú te lo quieres leer y aprender, te vas a hacer un bollo, no sé si me estáis comprendiendo, del 1, porque son diferentes condiciones experimentales. Lo que tiene que quedarte claro es que en el condicionamiento operante, cuando hay discriminación condicional, al clásico de estímulo discriminativo, respuesta, consecuencia, le incorporan un estímulo previo que se llama condicionado, que el animal tiene que aprender que cuando ese estímulo previo aparece, puede predecir que haya comida o puede predecir que no la haya o que te lo cambien. Que te cambie, que igual antes la luz roja predecía comida, pero cuando la luz roja va a preceder el tono 2 ya no predice comida y el animal aprende a hacer la asociación entre el tono y la luz, entre las diferentes combinaciones. Es decir, le hemos incorporado un nuevo estímulo que llamamos condicional que modula un nuevo aprendizaje. Quédate con eso. ¿De la misma manera? Sí, sí, lo diseña el experimentador, para que no haya bollo, no unas veces tono 1, luz roja, predice comida y otras veces tono luz roja, tal, aunque lo veamos con el delta, por si no es un bollo, por si no el animal no aprende. El animal no aprende. Quédate que al estímulo clásico, luz verde, el picoteo y obtengo comida, le han incorporado un nuevo estímulo previo que el animal tiene que aprender. Va a hacer una asociación entre dos estímulos discriminativos, el tono y la luz. Quédate con eso, discriminación condicional, porque lo que viene es tela. Sigo sin entender el ejemplo, pero tampoco hace falta si te enteras de lo que hay que memorizar. No, en este caso yo iría a memorizar, porque normalmente aquí no he visto preguntas de este tipo, no he visto que te digan tono 1, luz roja, RC, barra tono 1, tal, ¿qué es? Eso, no, de ese tipo no. No, es más de entender, es de entender que en la discriminación condicional lo que incorporan son un estímulo condicional previo al discriminativo que modula la consecuencia. Apréndete eso. No sé si me estáis entendiendo. No van a ir a los ejemplos, porque si no te vuelves majara. Más que nada porque empiezas a estar y pierdes 20 minutos para acordarte. Así que, discriminación condicional. Tenemos un estímulo condicional previo al estímulo discriminativo que va a modular la respuesta. Y lo que el animal tiene que aprender es asociar que un estímulo condicional predice una cosa u otra. Eso es, en este caso, el control condicional. Y yo me lo aprendería así. Luego, os dejo el siguiente apartado que se llama factores que afectan al control por el estímulo y pongo ahí, leer y entender. Para que lo leas, lo entiendes y lo memorices, con lo cual no me voy a detener. Entonces, lo que te dicen son factores que afectan al control del estímulo, como aumentan la velocidad de adquisición de la discriminación cuando se requieren respuestas diferenciales, cuando se aplican consecuencias distintas, cuando hace más distintivos los elementos de control. Es decir, esta parte pongo lo de leer y entender porque se entiende, pero si tienes que prescindir de algo, prescinde de esto, porque vas a perder mucho tiempo. Pero en la práctica de la voluntaria, sí, justamente hablan de los factores cuando hay distintos modos de respuesta o hay distintos estímulos discriminativos. Al sí. cambiar eso facilita. Esos factores facilitan Cuando o inhiben. hay una diferencia, hay una Facilitan. Correcto. Con lo cual, como si habéis hecho la PEC voluntaria, que ya han subido las posibles respuestas, yo esta parte es tan, lo que digo es que tienes que priorizar tiempo, es tan larga, tan complicada, te la lees para que te suene, y lees las respuestas de la voluntaria. Y ya de está. la voluntaria ya sí tienes la posibilidad de tener las preguntas. Las voluntarias hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque son preguntas que van a caer fijo. Y con eso haces prácticamente el tema. Y estás con el tema, con lo cual, pam, sí. la voluntaria. Y entonces esto es leer y entender y la voluntaria, leer y entender y nos vamos aquí. Cambio intradimensional e interdimensional. De aquí hay muchas preguntas. Les gusta mucho y es muy fácil de entender. Este es de lo fácil, ¿vale? Cambio intradimensional e interdimensional. Como estamos dentro del tema de generalización y discriminación, dicen, ¿será el animal capaz de distinguir cuando tengo luz verde, luz roja, se la cambio por luz amarilla y luz azul? Porque todas ellas son estímulos visuales de luz, pero cambian las características, porque una es amarilla y otra es azul. O el animal es capaz de discriminar cuando le presento un botón redondo rojo de un
cuadrado rojo, porque el redondel y el cuadrado no es lo mismo. Entonces empiezan a experimentar con diferentes estímulos para ver cómo el animal es capaz de discriminar entre el círculo y el cuadrado o generalizar todas las luces. Como todas son luces, me da igual que sean verde, roja y azul. Y a eso se le llama, que es lo que vamos a ver, cambio intradimensional, cambio interdimensional. Y dice, la generalización de la discriminación aprendida a otra discriminación nueva puede ocurrir entre problemas en los que se altera la misma dimensión del estímulo. A eso se le llama cambio interdimensional, ahora lo veremos con un ejemplo. O cuando se utiliza un nuevo problema de discriminación que implica una dimensión estimular distinta, que a eso se le llama cambio extradimensional o interdimensional. Ejemplo. En la tarea 1 se refuerza por responder ante un color rojo y se extingue cuando aparece el color verde. Mientras que en la tarea 2 posterior se refuerza por responder ante el color azul y se extingue ante el color amarillo. Estamos utilizando luces de colores, es decir, el mismo concepto estimular, es el mismo estímulo, son luces, lo que cambian es el color. A esos estímulos se les llama intradimensionales, porque es el mismo estímulo, son luces, es el mismo estímulo visual, lo que cambia es el color. Si la tarea 2 tuviese como estímulos de control sonidos en lugar de luces, el cambiar de un elemento visual a un elemento auditivo son estímulos distintos. Cuando son estímulos distintos se le llama cambio interdimensional. ¿Se entiende, no? Con lo cual, tengo una tarea 1 y tiene que aprender a distinguir según algo visual. Y cambio a una tarea 2 y es el mismo estímulo visual, pero cambiando los colores. Ese es un cambio intradimensional. Pero, sin embargo, cuando cambio estímulos en la tarea 1 son luces y en la tarea 2 son sonidos, es un cambio interdimensional. Es lo único fácil del tema. ¿Vale? Después, factores que afectan al control por el estímulo, más de lo mismo, relacionados con la experiencia previa, efecto del sobreaprendizaje, te lo lees, por eso pongo leer y entender, y pasaría. Leer y entender. Y aquí sí me quedo en el 5.4, relacionados con el entrenamiento discriminativo. Aquí es donde dicen, venga, vamos a complicar la cosa y vamos a hacer experimentos distintos, porque tengo que dar de comer a mis doctorandos, ¿no? Y entonces dicen, tipos de entrenamientos discriminativos, es decir, experimentos para ver la capacidad del animal de discriminar entre estímulos. Y hay 3 tipos: simultáneo versus sucesivo, programa concurrente versus programa múltiple y las llamadas discriminaciones condicionales. Las vamos a ver una a una, ¿vale? Pero no son difíciles, son tipos de entrenamiento discriminativos. Vamos allá. Relacionados con el entrenamiento, dice, cuando el estímulo discriminativo positivo y el estímulo negativo aparecen juntos, es decir, a la vez en cada ensayo, aunque la posición cambie, se considera esa discriminación como un entrenamiento simultáneo. Imagínate que la luz verde predice comida, pero la luz roja predice ausencia de comida. Es decir, estímulo discriminativo positivo, luz verde, predice comida, estímulo negativo, luz roja, predice ausencia. Imagínate que los voy alternando. Luz verde, picoteo, comida, luz verde, picoteo, comida, luz roja, picoteo, no hay comida, luz verde, picoteo, comida, luz rojo, picoteo, no hay comida. Alterno. Cuando alterno y el animal tiene que aprender a discriminar, pero en el mismo ensayo aparecen los 2 estímulos, a eso se le llama entrenamiento simultáneo, porque aparecen simultáneamente. En cambio, el entrenamiento sucesivo, ¿cómo será? Primero la luz verde, acabo, y luego ensayos con la luz roja. Ya está, bien fácil. La conducta dirigida al estímulo discriminativo positivo, por ejemplo, picar o pulsar la tecla, sería contingente con el reforzamiento, mientras que la dirigida al estímulo delta sería sometida a la extinción. El resultado de este tipo de procedimiento es que con suficiente entrenamiento los sujetos terminan respondiendo. Como el tema 5, correcto, igual que el tema 5, porque lo que vamos a ver ahora es exactamente igual que el tema 5, es lo mismo. Discriminación con entrenamiento simultáneo, discriminación con entrenamiento sucesivo. Y lo mismo para lo que viene ahora, es como en el tema 5. En el entrenamiento sucesivo no aparecen los estímulos antecedentes al mismo tiempo, sino que uno va seguido de otro. Y aquí sí te lo tienes que saber, porque en el tema 5 no aparecía. A este procedimiento se le llama procedimiento de discriminación de respuesta, no respuesta, o go, no go. Pregunta.
en simultáneo aparecen a la vez. Sí, a la vez. A la vez tengo una tanda de ensayos y entonces tengo luz verde, comida. A la siguiente, luz roja, no comida. A la siguiente, luz verde, comida, luz verde, comida, luz roja, no comida. El otro es todo el rato, durante 10 ensayos, luz verde, comida, luz verde, comida, luz verde. Hay un tiempito de descanso, luz roja, no comida, luz roja, no comida. ¿Qué te tienes que quedar? Que cuando el entrenamiento es sucesivo, este mismo que acabo de explicar, luz verde, comida, luz verde, comida, luz verde, comida, a eso se le llama go, no go. O procedimiento de discriminación de respuesta no respuesta. Por ponerle un nombre. ¿Vale? Esto es... También en atención le tenéis, sí. Ya que el sujeto acaba respondiendo en los ensayos en los que está presente el estímulo y no haciéndolo en los que está presente el estímulo delta. Pero es como de cajón, pero nos lo tenemos que aprender porque se llama go, no go, por si nos lo preguntan, que sepamos. Luego, programa concurrente, programa múltiple, igual que en el tema 5. Programa concurrente, ejemplo de discriminación simultánea entre programas de reforzamiento, es el programa concurrente, en el que el sujeto está expuesto a 2 programas simultáneamente. ¿Os acordáis? Había 2 palanquitas y el animal tenía que aprender cuál era de intervalo variable 60, que la otra palanca era de intervalo variable 30, y estos eran concurrentes en el tiempo, se daban a la vez. Por ejemplo, programas concurrentes de intervalo variable, como intervalo variable 30 e intervalo variable 60, donde la primera respuesta, transcurrido el tiempo medido especificado en cada programa, es reforzada. Eso era el programa concurrente, es lo mismo que el tema 5, pero nos están diciendo que estos programas se utilizan en discriminación, que es de lo que va este tema, en discriminación. ¿Qué era el programa múltiple? El caso de la discriminación entre programas de reforzamiento en el que se utiliza una aproximación sucesiva es el programa múltiple. Los diferentes programas componentes se presentan de manera secuencial. Primero aparece el de intervalo variable 30, pasa un tiempo, intervalo variable 60. Intervalo variable 30, en lugar de aparecer a la vez las 2 palanquitas, primero uno y luego otro. Programa concurrente, programa múltiple. Bien facilito. Y sigo, como veis, mucho de leer y entender. Factores que afectan al control por el estímulo, relacionados con el entrenamiento discriminativo, eficacia relativa, bla, 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 bla. Entonces, esto es muchísima información, o te lo aprendes o lo memorizas, pero lo lees y lo entiendes, y vale, pero con la complementaria que lo hagas, se va a entender bastante bien. Leer y entender. Vamos ya con el punto 6. Venga, que me va a dar tiempo a acabarlo, que me quedan solo 9 diapos. Qué contenta estoy. Interacciones excitatorias e inhibitorias. De este punto 6 he visto muchas preguntas. Les mola. Vamos con el desplazamiento del máximo y el efecto de tendencia central, que son conceptos así como raros, pero vale, así que es donde me voy a detener más tiempo. Resulta que estamos dentro de las interacciones excitatorias inhibitorias, que hablamos aquí de cambio intradimensional e interdimensional de los estímulos, que son las posibles diferencias entre los estímulos en cuanto al valor dentro del mismo rasgo. Estas diferencias también pueden distinguirse dentro de la misma discriminación. De tal manera que, dice, ahora leo la teoría y luego lo explico, se consideraría a una discriminación como intradimensional si ambos estímulos discriminativos, tanto el positivo como el negativo, son idénticos en todo excepto en el valor de uno de sus rasgos. Por ejemplo, 2 objetos del mismo tamaño, forma, posición, que solo se diferencian en el color. La adquisición de discriminaciones intradimensionales da lugar en las pruebas de generalización a 2 fenómenos, que son el desplazamiento del máximo y el efecto de tendencia central. Por lo tanto, me tengo que aprender que estos 2 fenómenos que voy a explicar ahora se dan en la adquisición de discriminaciones intradimensionales. Cuando quiero distinguir luz verde, luz roja, luz amarilla, que se da en las pruebas de generalización y se llama desplazamiento del máximo y efecto de tendencia central. Vamos para allá con el primero, desplazamiento del máximo. Esto lo creó un señor llamado Hanson en el 59 y lo que hizo fue entrenar a palomas para que discriminasen 2 teclas iluminadas con diferente longitud de onda, en el sentido de... Hay un poco de lío en el libro porque hay un momento que incluso habla de sonido. Hay una errata por ahí. Con lo cual estamos hablando de teclas iluminadas de diferente longitud de onda. Lo que no queda claro es si esa longitud de onda se refiere a diferente color o a diferente intensidad de la luz. El caso es que son 2 teclas iluminadas con diferente longitud de onda. ¿Vale? Tienen que ser colores, pero no lo queda claro. Entonces, imaginad que son longitud de onda porque para entender bien lo que viene a continuación. La longitud de onda la mide en nanómetros, por eso veis la palabra NM, es la medida. Y de pronto tengo 5 grupos de palomas, 5, ¿vale? Tenemos 5 grupos de palomas y a cada uno de ellos le va a mostrar una tecla con un color que tiene una longitud de onda determinada.
y esa longitud de onda predice que si picotea va a tener comida. Por eso vemos en la tabla 3, estímulo positivo discriminativo. El grupo 1 recibe una longitud de onda de 550, que es la longitud de onda de esa tecla. El grupo 2, 550, el grupo 3, 550, el grupo 4, 550 y el grupo 5, 550. Es decir, la longitud de onda de 550 va a ser el estímulo discriminativo positivo, que cuando aparece esa iluminación, ese color de tecla, la paloma sabe que va a haber comida. Vamos a poner, venga, naranja. Aparece el color naranja y el animal aprende, pero no os lo van a poner como naranja en el examen, sino como 550. Entonces, aparece ese 550, ese naranja, y el animal sabe que va a haber comida. Vale, voy a hacer estímulo, en este caso, delta. Voy a poner otro color y otra longitud de onda para que los animales aprendan después. Por eso va en ese orden. Primero aparece el grupo 1, aparece el estímulo discriminativo para que aprendan. 550, esa longitud de onda predice comida. En este caso solo va a haber luz. Olvidaros de la modulación. No tiene que ver con la modulación. Nada. Nanómetros, que es la distinción, pero es quédate con NM, en lugar de ponerlo NM. Entonces, olvidaros de la modulación. En este caso concreto tengo una paloma que va a tener 2 teclas de luz. Cuando aparece una luz que tiene 550, el animal va a ir aprendiendo que si pulsa, picotea, tiene comida. En una parte posterior, una vez que ha aprendido eso, en la otra tecla luminosa que tiene una longitud de onda distinta, y nos vamos aquí, E negativo, ese E negativo, esa luz de distinta longitud de onda predice ausencia. Por eso es un E negativo, es un delta. Es un estímulo que predice la ausencia. En el grupo 1, la longitud de onda va a ser de 555, que igual es un naranjita más leve. En el grupo 2, 560. En el grupo 3, 570. En el grupo 4, 590. Y el grupo 5 no va a recibir estímulo discriminativo negativo. Es el grupo control. Ese simplemente sabe que la naranja predice comida, pero no va a haber ninguna otra tecla. Los demás van a aprender diferente longitud de onda que no predice. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Vamos a intentar ver, en función de la similitud de la segunda tecla que predice ausencia de comida, si es lo más parecida posible a la longitud de onda que predecía comida, a ver cuántas pulsaciones da el animal. Y aquí viene la explicación. Los resultados muestran cómo el único grupo que demostró el máximo de respuestas ante el estímulo discriminativo original fue aquel que no había sido sometido a extinción frente a otro color con diferente longitud. En el resto de grupos se produce un alejamiento del valor en el que se observa el máximo de respuestas respecto al estímulo discriminativo original, en el sentido opuesto al valor del estímulo discriminativo, y más amplio cuanto más cercano está el valor del estímulo discriminativo al positivo. A eso se le llama desplazamiento del máximo. Cuando el segundo estímulo discriminativo tiene un color parecido al que predice, el animal tiende a picotear, porque generaliza. Mientras que cuando el color es el más diferente posible, el animal deja de picotear porque es capaz de discriminar que es un color distinto. Desplazamiento al máximo. Y la explicación teórica, como vendrá en el examen, es: en el resto de grupos, en los que no recibieron estímulo discriminativo, se produce un alejamiento del valor en el que se observa el máximo de respuestas que daban ante el estímulo discriminativo original, en el sentido opuesto al valor del estímulo discriminativo que tienen, y más amplio cuanto más cercano está el valor del estímulo discriminativo al positivo. Pero 590 está más lejos de 555 y 590 se producen más respuestas. Eso es, pero en este caso concreto lo que hacen, máximo de respuestas ante el estímulo de 530. Estos no son respuestas, son longitudes de onda. En este caso concreto, lo que hace el animal, ¿veis? Ese 530, 538 no se refiere a respuestas. Esa es la longitud de onda. El número de respuestas, y se ve en el gráfico, de tal manera que aquí tenéis el estímulo discriminativo, el estímulo negativo, y lo que vemos es que hay mayor, no te aparece en la gráfica ni en la tabla, sino que nos dicen que cuanto más próximo el estímulo negativo sea al estímulo positivo, lo más parecido posible, el animal generaliza. Y al generalizar, picotea más veces, da más respuestas. A eso se le llama desplazamiento del máximo.
Sin embargo, en el sentido opuesto al valor del estímulo discriminativo y más amplio, cuanto más cercano está el valor del estímulo discriminativo al negativo. El lío es que tú lo lees y piensas que son respuestas porque pone máximo de respuestas, pero es máximo de respuestas ante el estímulo en nanómetros de 530, 530. En ese valor tiene más. En ese valor tiene más respuesta. Cuanto más próximos sean, cuanto más parecidas sean las luces, el animal tiende a responder de manera más parecida al estímulo inicial positivo. A eso se le llama desplazamiento del máximo. Sería para el otro lado. Entonces, pero has dicho lo contrario antes. Dicho lo contrario, igual sí. Cuanto más distancia tiene entre uno y el otro. Entre el estímulo negativo y el positivo, cuanto más distintos son, menos respuestas. Es decir, vuelvo a repetir la teoría. En el resto de grupos se produce un alejamiento del valor en el que se observa el máximo de respuestas respecto al estímulo positivo original en el sentido opuesto al valor del estímulo negativo. Más amplio, cuanto más cercano está el valor del estímulo negativo al del positivo. Es decir, Cuando más cerca estén los estímulos, más lejos se va la reacción. Más lejos en el sentido de más respuestas. Entonces, esto, como es confuso de entender, porque está explicado de pena, quédate con que el desplazamiento del máximo es una prueba de discriminación, donde tenemos un grupo control que no va a recibir estímulo negativo y el resto de grupos. Cuanto más parecido sea el color del estímulo negativo al del positivo, más proximidad va a haber de respuestas, porque el animal generaliza. Mientras que cuanto la longitud de onda sea más diferente, el animal discrimina que es un estímulo distinto. Con lo cual es desplazamiento del máximo. Vamos con el siguiente, que es del pelo. Y esto, como te lo tienes que aprender así, bueno, aquí viene la serie de características del fenómeno, que de preguntas de examen va a preguntar esto. El desplazamiento del máximo se produce en el sentido del estímulo discriminativo hacia el positivo. El desplazamiento, las tablas esas no entiendo ni una, que no me extraña, que es que el problema es que están explicadas fatal, por eso tenéis que ir a E positivo, negativo, NM, porque no te dan resultados, y los gráficos tampoco. Entonces, ¿qué me aprendería yo? La definición teórica que hemos visto y estas características. Pero es que me las memorizaría. ¿Por qué es? Te lo van a preguntar así. El desplazamiento del máximo es mayor cuanto más cercanos se encuentran los valores del E positivo y el E negativo. El desplazamiento del máximo es mayor, es desplazamiento del máximo es que se desplaza hacia el número de respuestas que ha dado ante el E positivo. Pero tú te lo aprendes así, desplazamiento del máximo es mayor cuanto más cercanos se encuentran los valores del E positivo y negativo. Cuanto mayor es la discriminación mostrada por el individuo entre el E positivo y el E negativo, menor es el efecto del desplazamiento producido por la interacción entre ambos. Aunque el fenómeno se denomine al loro, desplazamiento del máximo, al menos teóricamente, también se produce un desplazamiento del mínimo. Además, ese valor dependería de las mismas variables que el valor en el que se observa el máximo de respuesta, excepto porque su desplazamiento se produciría en el sentido del E positivo hacia el E negativo. Cuanto mayor es la interacción, más proximidad entre positivo y E negativo y o gradientes más planos, menor es el valor absoluto de la conducta observada. Esto o te lo memorizas o no hay tu madre para entenderlo, porque... A ver, lo puedes entender, pero para entenderlo necesitas estar media hora, no sé si me estoy siguiendo, media hora pensándolo. Entonces, apréndetelo así. El desplazamiento del máximo se produce en el sentido del E negativo hacia el E positivo. El desplazamiento del máximo es mayor cuanto más cerca está E positivo o negativo. Cuanto mayor es la discriminación del individuo de E positivo o negativo, menor es el efecto del desplazamiento y a su vez no solo hay un desplazamiento del máximo, sino un desplazamiento del mínimo. Cuanto mayor es la interacción, más proximidad entre positivo y E negativo, menor es el valor absoluto de la conducta observada. Ya está, ¿vale? Con fe. Con fe, porque esto, si te tienes que parar a pensarlo, que se puede sacar, ¿vale? Aquí no he visto ninguna gráfica, de estas no he visto ninguna, pero te las aprendes. Datos hipotéticos de la interacción entre los gradientes excitatorios e inhibitorios de 3 ejemplos. Con 510 en E positivo y 400 en E negativo, izquierda y derecha, y 530 E positivo, 485 nanómetros centro. En gris los gradientes excitatorios e inhibitorios, en negro, que en este caso van azul, gradiente. Pasando, porque es que no te da tiempo. ¿Me seguís, no? Me seguís. ¿Pero qué diferencia hay entre cada una? En este caso concreto es que en uno es excitatorio, el gradiente es excitatorio, y en el otro el gradiente es inhibitorio. Pistas. Te van a preguntar, de todas las preguntas, esto, las características del fenómeno. Esto es lo que van a preguntar. No te van a preguntar en la gráfica. ¿Qué ocurriría en el caso del desplazamiento del máximo? ¿Hacia qué sentido se da el desplazamiento del máximo? ¿De E negativo a E positivo o de E positivo a E negativo? En este caso es de E negativo a E positivo, pero en el caso de que sea el desplazamiento al mínimo, es al revés. Ese tipo de preguntas van a hacer.
ese tipo de preguntas, con lo cual no os van a poner un gráfico. ¿Qué significa? Cuanto más parecido es E positivo y E negativo, más desplazamiento hacia el máximo, porque el animal es capaz de discriminar, quédate con eso. Cuanto más parecido, el animal generaliza, cuanto más diferente un color de otro, más discrimina. Y te quedas con desplazamiento del máximo, la dirección y desplazamiento del mínimo, porque ni de palo. Y lo que viene ahora es un poco más fácil, pero tiene más miga. Y te vas a liar más porque es otra tabla muy parecida. Y es efecto de tendencia central. Vamos con el efecto de tendencia central. Este es con humanos, este es relativamente fácil. O también llamado nivel de adaptación. Porque como ya es fácil y es intuitivo lo de efecto de tendencia central, nivel de adaptación. En este caso concreto lo han hecho con seres humanos. Y con luces también, de colores, ¿vale? En este caso se llama teoría. Tenemos tres grupos, ¿vale? Donde tenemos un estímulo de prueba que va a ser una longitud de onda, que va a ser 525. Ese es el estímulo de prueba, donde el animal, perdón, en este caso el ser humano, aprende a discriminar. Pero va a haber un grupo que se llama grupo simétrico. El grupo simétrico es el que va a recibir en la segunda prueba el estímulo de prueba a la mitad. Primero va a recibir una intensidad de color de 505, si vais a la tabla. Luego va a recibir de 515 y luego va a recibir el de 525. Y luego va a recibir otros dos distintos. Es simétrico porque el estímulo que utilizo de prueba va en el medio. Simétrico, va en el medio. Sin embargo, en el grupo 1, que es el de inferiores al estímulo discriminativo, lo que hacen es recibir previamente estímulos de longitud de onda inferiores que van creciendo hasta llegar al final, al último, que es el estímulo discriminativo, 525. A ese se le llama grupo de inferiores al estímulo discriminativo. El discriminativo, ese lo recibe al final. Mientras que los superiores al estímulo discriminativo parten desde el estímulo discriminativo. Empiezan con 525 y va creciendo. 535, 545, Y luego nos aparece otra parte que dice máximo de respuesta en 515, 535 y 525. ¿Qué significa? Que el máximo de respuesta que dio la persona era en esa longitud de onda, que como veis es distinta en cada grupo. En el primer grupo, en el de inferiores al E positivo 525, el máximo de respuesta lo dio en longitud de onda de 515, que es inferior. Los de superiores al E positivo, que es 525, lo dieron en 535, que es un poco superior. Mientras que los del simétrico dieron el máximo de respuesta justo en el que volvía a repetirse el 525. A eso se le llama tendencia central. Cuando yo recibo el estímulo discriminativo entre una tanda de inferiores y superiores y lo recibo en el medio, cuando vuelvo a repetirlo, voy a distinguir, voy a discriminar mejor cuál era el estímulo discriminativo. Por eso mi tasa máxima de respuesta va a ser cuando el grupo es simétrico. Mientras, si tú lo aprendes así, los que recibieron los estímulos inferiores al estímulo discriminativo, que recibieron el estímulo discriminativo al final, su máxima tasa de respuestas fue en 515. Es decir, empezaron a darle mucho a la tecla antes de llegar al estímulo discriminativo, porque han aprendido que el estímulo discriminativo aparecía al final. No son capaces de, cuando va aumentando el estímulo, no son capaces de discriminar. Mientras que los que lo aprendieron en estímulos superiores al estímulo discriminativo, porque el estímulo discriminativo aparecía en primer lugar y luego, en lugar de discriminar con el primer estímulo, que era el discriminativo, lo hicieron con el segundo. Este es de los de fe, que es el efecto de tendencia central que DATE se observó en el grupo que tuvo distribución simétrica, es decir, el que recibió el estímulo discriminativo en la segunda parte del experimento en la mitad, que era capaz de tener estímulos de colores distintos. Imaginaos que cogemos el rojo y lo que era cada longitud de onda es rojo claro, rojo un poco más oscuro, rojo, rojo intenso, rojo muy intenso. Cuando el estímulo rojo va en el medio entre claro, muy claro, intenso, muy intenso, las personas son capaces de discriminarle mejor, porque he tenido estímulos previos más claros y estímulos posteriores más oscuros, y lo he podido distinguir. Pero aquellos grupos, como el grupo inferior al estímulo discriminativo, que empezaron rojo muy clarito, rojo menos clarito, rojo menos clarito, rojo menos clarito, rojo, versus los que tuvieron rojo, rojo intenso, rojo muy intenso, rojo re intenso, rojo requete intenso granate,
cambian, es decir, dan el máximo número de respuestas, no en el estímulo discriminativo, que era rojo, sino unos en estímulos inferiores, porque no han sido capaces de acordarse de cuál era el rojo ni de discriminarle, y otros en estímulos superiores. O sea, como que no se quedan en un extremo, sino que van, yo me lo aprendí así, van como para buscando un centro, no se quedan en el extremo. Porque no tienen capacidad de distinguir cuál es el rojo, porque han empezado claro, 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 rojo, y el otro grupo ha empezado rojo, oscuro, 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 y entonces el avance de los estímulos no les permite discriminar. Sin embargo, el que tuvo claro, claro, rojo, oscuro, oscuro, los del simétrico, pueden distinguir muy bien qué será el rojo. Que ese es el que, si hago algo, voy a obtener comida o lo que fuera. Entonces te lo aprendes así. El efecto de tendencia central se observó en el grupo de distribución simétrica. Es como el juego de repetir cosas, que siempre se nos olvida alguno porque son muchos. Y te acordarás siempre de los que están en el medio, algo así. En los dos grupos restantes, el máximo de respuestas se desplazó en el sentido del estímulo discriminativo original hacia el valor medio de los estímulos presentados, porque las personas tendemos a generalizar haciendo promedios. Respondieron hacia el color de todos los que habían visto que era el promedio. Entonces, los que recibieron el color en el medio, el rojo en el medio, el promedio le hicieron mucho más fácil. Los demás, sin embargo, era claro, 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 rojo, entonces promediaron. Y los otros que tenían rojo, oscuro, 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 promediaron. Esa es la explicación. Y yo me lo aprendería así. En los dos grupos restantes, el máximo de respuestas se desplazó en el sentido del E positivo original hacia el valor medio. La respuesta generalizada no se basaría en respuestas a las características físicas absolutas del estímulo, sino a sus referencias relativas con otros estímulos. Sí, algo así. Con lo cual, este te lo aprendes así. Efecto de tendencia central es, en el caso, se llevó a cabo un experimento donde toma sillones con seres humanos, hicieron un grupo simétrico y entonces lo que vieron es que el ser humano tiende a dar respuestas promedias. Y te lo aprendes. Yo me aprendería la diapositiva, en lugar de leérmelo del libro, porque es un cacao que te mueres. Última parte, esta con fe. O haces tiquitín, arriquitán, o te las aprendes. Esto ya son todo teorías. Lo que viene ahora ya son teorías. Entonces yo esta parte ya llego a esta parte y digo, mira, no sé si me estáis entendiendo. Pues bueno, me las voy a leer. Teorías. Generalización como proceso primario. Pues según Pavlov, decía que había irradiación, que hay estimulación de zonas adyacentes de la corteza cerebral que por eso se estimulan y por eso generalizo el estímulo. Según Hull, el cerebro registra cada rasgo en una horquilla de valores. Cuanto más valores comparta con el estímulo, prueba mayor será del control. Hablamos de generalización, ¿vale? Esto es... Pues unas horquillas y dice, entonces él decía que había unas horquillas para generalizar. Blow habla de hipótesis inversa, donde dice que la generalización no es fruto de la generalización, sino que es un fallo de la discriminación. Según Blow, no discriminamos y como no discriminamos, generalizamos. Arriquitamos. Se oye mal. Vale, ¿me estáis oyendo ahora? Digo, hipótesis inversa. Blow dice que la generalización es un fallo de la... A ver, ¿se ha ido la voz? Ah, bien, hola. Hay un pitido, se escucha un pitido. Voy a... Ahora, ¿escucháis? Hola, hay un pitido. Está sonando un pitido. Hola, ahora, el pitido. Seguimos con el pitido. Vale. Ahora no te escucho, ¿no? Porque lo ha apagado. ¿Sigue el pitido? Sigue el pitido. Entonces, voy a salir y a volver a entrar, ¿vale? Porque lo del pitido es espantoso. Venga, ahora vuelvo. Hola, he vuelto.